Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles en esta oportunidad que tenemos para dar un clip para la familia. Y tenemos aquí como invitado a una persona que se congrega con nosotros juntamente con su esposa y sus hijos y que la verdad tiene una historia admirable, una historia de vida admirable. Admirable para, pues, no solamente en el ámbito cristiano, sino en el ámbito secular, en el ámbito internacional. Su nombre es Javier Salazar. Quiero decirles que él es el mexicano número 12 en haber llegado a la cumbre del Everest, al lugar más alto de este planeta, a una altitud de 8,848 metros. Es mexicano, es cristiano, es padre de familia y es parte de esta congregación. Entonces, muchas gracias, Javier, por haber aceptado esta invitación, estar aquí con nosotros. Con todo gusto. Miren, la verdad es que su historia nos da mucha tela de qué cortar. Sin embargo, queremos irle preguntando algunas cosas que la verdad nos dan una enseñanza muy, muy, muy buena. ¿A qué edad comenzaste tú esa pasión por el alpinismo, Javier? Bueno, propiamente a los 9 años nosotros empezamos a salir. Digo nosotros porque lo hice a nivel familiar, junto con 2 de mis tíos que les gustaba el montañismo, y nos empezaron a sacar a algunos primos y a mí a los cerros cercanos a la Ciudad de México, al Telapón, al Ajusco, algunas montañas de los alrededores, y ahí empezó nuestra preparación. Realmente de esa preparación que empezó a los 9 años, 2 de mis primos fuimos los que más nos gustó y nos empezó a apasionar todo esto del montañismo, y empezó una preparación en estos cerros para lograr un objetivo que en su momento fue un objetivo muy grande para nosotros, y fue escalar el volcán Popocatépetl de 5,454 metros. Wow. Ya ese como tal fue mi primer gran montaña. ¿A qué edad fue eso? En ese momento yo tenía 12 años. 12 años. Imagínate, a esa edad casi todavía no le habían salido todos los dientes y ya había conquistado el volcán Popocatépetl. Continúa, Javier. Sí, realmente el haber alcanzado el Popocatépetl pues despertó en mí muchísimo interés ya en todas estas actividades al aire libre, y a partir de ahí comenzó una serie de visitas a muchas montañas. Empezamos a escalar no solo el Popocatépetl, sino el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, la Malinche, los volcanes y montañas más grandes de aquí de México. Y bueno, realmente todo esto fue pues un principio, porque a partir de ahí yo fijé mis objetivos en la montaña. No solo era la montaña, era todas las actividades al aire libre, campismo, descenso de ríos, todo lo que tenía que ver con el deporte de aventura en la naturaleza. Fue algo que me nació una pasión por todo ese tipo de actividades. ¿Crees que toda esta pasión y este deporte, porque es un deporte, yo creo que es un deporte extremo, este deporte sirvió en ti para madurar? Sí, definitivamente. Yo creo que todos estamos sometidos a muchos esquemas para madurar. El mío, finalmente, el que yo escogí fue a través de las actividades al aire libre y la montaña. La montaña para mí en ese momento pues fungió también como un maestro en donde yo tenía que tomar mis decisiones y afrontarlas. Decisiones malas me llevaban probablemente a sufrir un accidente. Entonces, definitivamente yo maduré de una forma diferente a lo mejor que los jóvenes de mi edad, que maduran a lo mejor dentro de sus casas, con las fiestas, con todo esto. Pues yo maduraba mientras me daba mis caídas y todo tipo de frentazos en la montaña, a veces cayéndome, a veces agotado y exhausto por no poder más con los objetivos que me ponía. Pero sí, definitivamente fue una manera de crecer en mi carácter e ir forjando hacia dónde quería ir yo
y no precisamente de una manera convencional, sino por, pues yo le llamaba las enseñanzas de montaña en ese momento, ¿no? Ok, ¿nos podrías platicar de, sabes qué? Mira, bueno, yo me he dado cuenta, al menos en mi caso, yo aprendo mucho cuando me hablan de errores que ha cometido la gente. En este tiempo, obviamente en la adolescencia quizás somos impulsivos y todo, pero algún error que tú hayas visto en el alpinismo, en el montañismo, que hayas visto que a otras personas le haya salido caro, porque yo sé que aquí tienes que respetar reglas muy estrictas, y si vas con otras personas, en fin, yo no me conozco todas estas reglas, pero que tú hayas visto que por alguna negligencia, una imprudencia, por no tener esta madurez que tú estás comentando, que hayas visto algo trágico. Sí, sí hay muchos ejemplos que pudiera dar. Básicamente, una de las primeras cosas que aprende uno cuando estás todo el tiempo en la montaña es que tienes que respetarla. La montaña no es una fotografía que todos los días va a estar igual. Una montaña puede estar soleada y puede parecer un paseo matutino, dominguero en un momento, y en media hora puedes estar bajo una tormenta, y si no llevas la preparación adecuada, puede ser un motivo de muerte. Realmente me ha tocado ver muchos casos en rescate, en socorro alpino, que también estuve algunos años ahí, que la gente, cuando es imprudente y no lleva la preparación suficiente, pues no, obviamente no obtiene buenos resultados. Si no se prepara para lo que va a enfrentar, seguro va a tener alguna consecuencia, grande o pequeña, pero alguna consecuencia va a tener por la falta de preparación. Qué interesante. Entonces quiere decir que estuviste también en brigadas de socorro, entiendo. Dentro de esta preparación estuviste en estas brigadas de socorro. ¿Y qué experiencia trajo para ti eso? Pues muchas, y definitivamente enfrentar que esa pasión, ese deseo que a veces uno tiene por acudir a una montaña, a un deporte, algo que pareciera simple, si no tiene uno el debido cuidado, pues se convierte en muerte. Me tocó pues rescatar a veces personas vivas, a veces ya no estaban vivas, pero lo más satisfactorio dentro de toda esta parte para mí fue no solo el aprendizaje que tuve, sino la oportunidad de que a través de esa preparación y de ese compromiso que teníamos como brigada de socorristas, poder llegar a auxiliar a una persona para sacarla viva, me convencí de que era una de las satisfacciones más grandes que había tenido en mi vida, poder servirle a otras personas. ¿Sabes qué? Que eso es algo bien hermoso. Digo, yo como pastor, la verdad es que tengo muchísimas formas y muchísimas ocasiones en las cuales la misma gente me ha dado formas en las que le puedo dar yo gracias a Dios al ver cómo un paso que dan hacia Dios, una buena decisión conforme a la Biblia, un paso de obediencia puede traer bendiciones a su vida, y eso para mí es el servicio, es a lo que yo me dedico. Entonces cuando eso sucede, la verdad es que hay un sentido, como tú comentas, de satisfacción. Yo creo que esto es algo sumamente importante que tenemos que aprender todos. Que sabes, no, Javier, por lo que estoy entendiendo, no solamente fue gratificante para él cumplir un sueño personal, fue gratificante para él servir a los demás. Y notemos que pues él era joven. Era un joven cuando esto sucedió. Entonces, yo creo que esta enseñanza es buena para todos nosotros, tanto chicos, medianos, grandes, casados, solteros, que servir al prójimo trae una gran satisfacción. Volvamos al Everest. ¿Cómo fue que nació en ti el sueño por conquistar? Por cierto, no es
una persona que está dormida. Este es el traje con el cual él, Javier, escaló y llegó hasta la cumbre del Everest. ¿Cómo fue que nació en ti ese sueño? Bueno, una vez que te internas en toda esta parte del montañismo, de inmediato surge esa ambición por ver qué es lo más alto, qué es lo que más, el reto más grande que te puedes imponer, y finalmente, desde que empiezas, pones tus ojos en el Everest, al ser la montaña más alta del mundo. Probablemente no es la montaña más complicada del mundo, pero sí es el reto más grande para cuando uno empieza como montañista. Siempre quieres poner tus ojos en el Everest, y más que tus ojos quieres poner tus pies. Sí, o sea, yo creo que ese es un deseo que nos surge, yo creo que a todos en todos los ámbitos. Queremos lograr más y una meta más alta, y lograr una meta más alta y más alta. Vamos a tocar un poquito ya, porque ¿saben qué? Vamos a tener 2 episodios. Este es el primer episodio. Vamos a tener otro episodio donde vamos a seguir hablando sobre la historia de Javier, pero esto es un punto que vamos a tocar más adelante, porque todos los seres humanos siempre queremos llegar más alto, más alto, más alto, sea en los negocios, en este caso en el alpinismo, sea en querer más dinero, en fin, pero bueno, centrémonos en Javier. Recuérdame, por favor, ¿qué altura tiene el Everest? 8.848 metros sobre el nivel del mar. Ok. ¿Qué altura tiene esta ciudad, tú sabes? Creo que cerca de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Te puedes imaginar entonces subir más de 6.000 metros arriba de la altura en la cual nosotros estamos? Está grueso, ¿no? ¿Qué condiciones extremas pudiste vivir ahí? Bueno, se viven muchísimas. Se viven fríos extremos, fríos de aproximadamente 50 grados bajo cero. Wow. Se vive una condición patológica ahí en donde tu cuerpo no te permite ni siquiera hidratarte, tampoco la comida te está nutriendo. Entonces, todas las condiciones en una altura mayor a 7.500 metros son adversas. De hecho, hay una línea que conocemos en montañismo como la zona de la muerte. Te quería preguntar sobre eso, platícanos. Sí, es una línea a partir de la cual se ha demostrado que no es factible la vida humana. A partir de ese punto, tu cuerpo empieza a morir, porque precisamente no hay nutrientes que ya pueda asimilar tu cuerpo, ni siquiera el agua que estás tomando te está hidratando, y las condiciones biológicas de tu corazón, de la irrigación sanguínea, todo empieza a atrofiarse, de tal manera que es un tiempo limitado el que tú tienes para poder permanecer en esa zona. De hecho, 9 de cada 10 muertes siempre son arriba de 7.500 metros, que es la zona de la muerte. De 7.500 metros a 8.848 es un trayecto que normalmente toma casi 3 días, en que uno cruza esa línea, todavía uno pernocta, va hacia la cumbre en toda una jornada de ascensión, regresa a su campamento, duerme y sale el otro día por la madrugada. Es el tiempo apenas necesario, son prácticamente 36 horas las que una persona puede estar arriba de ese nivel. Si uno permanece más tiempo, es casi inminente la muerte. Por eso también se da mucho el que todas las muertes que están en esa zona, pues ahí permanecen. No hay grupos ni brigadas de rescate ni nada para las personas que se quedan ahí, porque apenas da tiempo para uno pisar cumbre y regresar. Si uno se tardara en tratar de hacer alguna otra actividad, está uno prácticamente condenado a morir también. Wow. Y bueno, Javier, yo entiendo que, pues obviamente tuviste que juntar muchísimos recursos económicos. No sé en ese momento en qué trabajabas, pero tuviste que tomarte, yo entiendo, creo que por ahí de 45 días como para hacer esta expedición. ¿Cómo cuántos días? Sí, 2 meses prácticamente. 2 meses prácticamente. Entonces, 2 meses de tu vida ahorrando dinero y todo.
y ya estabas, yo entiendo que ya estabas en el campamento número 3 a 7,800 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué pasó en ese momento, Javier? Bueno, hay una serie de campamentos que se van montando precisamente para estar preparados en el día de ataque a cumbre. Cuando yo estaba montando el campamento número 3 a 7,600 metros, tuve que pernoctar en ese campamento y empecé a sentir los principios de un edema pulmonar. El edema pulmonar es una condición que es la mayor causa de muerte en montaña. Básicamente lo que hace el cuerpo, el organismo, es que como a esa altura ya empieza a escasear el oxígeno, entonces el cuerpo, de una manera, digamos, entre comillas, sabia, busca el oxígeno de donde sea. E incluso el agua que uno tiene en el cuerpo, como tiene un componente de oxígeno, lo empieza a asimilar en los pulmones. Entonces se le empiezan a uno a llenar los pulmones y eso causa una fatiga fulminante. Una fatiga que, por ejemplo, para amarrarse una bota puede tardar uno 1 hora y media. Ya no hablemos de bajar de esas alturas, es casi imposible. Entonces, en ese campamento a mí me dieron principios de edema pulmonar. Yo esto lo supe porque yo en otra expedición en el Monte Aconcagua tuve un edema pulmonar muy fuerte, casi pierdo la vida ahí. Con ese conocimiento yo pude sentir los síntomas desde muy, muy temprano, y cuando en ese momento yo me doy cuenta en el campamento 3 que lo estaba teniendo, pues hice lo único que se puede hacer a esa altura, que es bajar. No hay ninguna otra posibilidad de ni medicamento ni nada para sobrevivir que no sea bajando y revirtiendo esas condiciones. Para esto, bueno, tuve que bajar no solo del 3 al 2, al 1, al campamento base avanzado, sino hasta la parte más baja de la montaña, que es el campamento base a 5,100 metros. Y permanecer ahí durante una semana, que de hecho en ese momento ni siquiera sabía si iba a tener posibilidades de volver a intentar hacer cumbre. Wow. Qué frustrante puede ser para una persona que, pues, habiéndote preparado, habiendo ahorrado, habiendo dedicado 2 meses, de pronto te surge una situación en la que tendrás que decidir entre vivir o intentar cumplir tu sueño, que sabes que no se va a poder debido a una enfermedad como estas. Javier, de veras que esto es admirable. Nos queda ahorita poco tiempo ya, y les comento que esto va a continuar porque aunque Javier tuvo que descender, definitivamente conquistó el Everest, ¿ok? Esta historia continúa. El punto es que, pues una última pregunta en este sentido, Javier. Sí. O sea, ¿qué sentiste? O sea, ¿no te frustraste? ¿No maldijiste? ¿No? ¿Qué pasó por tu mente? Caramba, o sea, tanto dedicar y me pasa esto. ¿Qué pasó por tu mente? Sí, definitivamente viene una frustración, pero realmente se ve opacada, incluso la frustración con el deseo de vivir, porque en ese momento sabes que si no actúas rápido no vas a poder contarla. Para ello, incluso, como comentaba yo hace rato, las personas que llegan a tener un accidente, incluso por la misma situación de un edema pulmonar, las va uno viendo en el camino. Entonces son recordatorios de que si uno no actúa correctamente o rápido, pues uno puede quedarse también ahí. Entonces sí es frustrante, pero no pensaba en eso. Lo único que pensaba era en sobrevivir a cualquier precio, y para eso implicaba bajar, y si era rodando, no importaba cómo. Bien, pues ¿sabes qué, Javier? Honestamente admiro esa pasión que te llevó hasta esa cumbre, pero también más admiro la sencillez, porque hemos tenido años de conocer a tu familia, conocer a tu esposa, a tus hijos, conocerte a ti. Y a mí eso me admira, que normalmente una persona que ha logrado metas tan altas, normalmente es una persona engreída,
es una persona inalcanzable, ¿eh? Es una persona pues que siente que todo lo puede en la vida porque pues por las metas tan altas que ha logrado, pero yo no veo que eso sea así. ¿Qué fue lo que te cambió a ti? Pues como comentábamos en el principio, yo creo que parte de mi aprendizaje como adolescente me lo dio la montaña. Y una de las cosas que te enseña también es la humildad. Si tú subestimas el reto que te estás poniendo, pues realmente no vives para contarlo. Si no tomas en serio un proyecto, lo mismo. Entonces te das cuenta que no puedes ponerte tú por encima de nadie, estás siempre expuesto y no te queda más que pues ser humilde ante tanta grandeza que te rodea y sentirte que con un cambio de viento te puede llevar y no eres tú el que controla nada. Tú estás en medio de eso como un testigo de tanta magnificencia. Así es, Javier, así es. Pues bueno, yo quisiera que nos comentaras pues cómo fue brevemente, porque ya nos queda muy poco tiempo, cómo fue que conociste entonces a Jesús como el Señor de tu vida, cómo fue que se presentó el Señor a tu vida. Bueno, para mí conocer a Cristo fue una consecuencia. Finalmente, a través de todas estas experiencias que yo voy tomando, yo me voy dando cuenta que yo tenía la necesidad de agradecerle a alguien, sin saber ni siquiera a quién, pues todo lo que yo veía, y no solo las cosas tan grandes y hermosas que veía, sino ese cuidado sobre mi persona que más de una ocasión tuve ejemplos de cuidado, un cuidado sobrenatural, incluso cosas que no puede uno pensar que son obras de la casualidad. Y yo crezco en una familia donde no me inculcan ni religión ni fe en Cristo. Sin embargo, todo esto se contrapone y pues algo no me cuadra con todo lo que yo he venido conociendo y aprendiendo. Entonces, bueno, paso muchos años, 15, 20 años de mi vida, tratando de encontrar esas inconsistencias. Conozco a Arlette, que posteriormente fue ella mi esposa, y ella me acerca a los pies de Cristo. Cuando yo empiezo a conocer y aprender de Él, pues en realidad yo encuentro solución a muchas de las dudas que yo tenía y todas esas inconsistencias empiezan a caer porque realmente empiezo a darme cuenta qué es lo que pasaba detrás de tantas bendiciones, tanto cuidado sobre mí y ahora ya tenía yo a quien agradecer, ya tenía un nombre que antes no tenía y bueno, me voy dando cuenta que todo empieza a encajar. Entonces fue una manera realmente sencilla para mí ponerme en manos de Cristo porque todo esto me llevó a conocer que siempre estuve en manos de Él, solo que era yo el que no lo conocía. Así es, así es. Qué padre platicar contigo, Javier. De verdad que desde la primera vez que nos invitaron, Arlette y tú a nosotros, a mi esposa y a mí a su casa y nos platicaste toda esta historia, de verdad que quedé conmocionado y quedé muy impactado y nuevamente lo escucho y de verdad le doy gracias a Dios. Bien, el tiempo se nos ha acabado, pero les recordamos que el siguiente jueves vamos a continuar con la historia de Javier, cómo fue que superó esta enfermedad que padeció, cómo llegó hasta allá y vamos también a platicar acerca de algunos principios de vida muy, muy importantes que obviamente le han ayudado a él a cumplir estas metas, pero que obviamente ahora en Cristo pues lo ha utilizado también para servir al Señor. Así que muchísimas gracias por su atención. No olviden, el próximo jueves será la segunda parte. Buenas noches.